¿Quieres cosechar un producto fácil y rápido de cultivar y sumamente alimenticio y saludable para tu familia? Entonces en tu huerto no debe faltar el camote o batata. Quédate con nosotros para mostrarte lo sencillo que es producir tus propias batatas. La batata, camote o papa dulce es una planta rastrera que se cultiva en gran parte del mundo. Lo más seguro es que la conozcas, y hay diferentes variedades. Si deseas, puedes compartirnos en los comentarios cómo se le llama a este tubérculo en tu país o qué variedad cultivas en tu huerto. Antes de mostrarte cómo se siembra o reproduce, me gustaría contarte cómo este cultivo puedes realizarlo en macetas o incluso maceteros improvisados como neumáticos reciclados, como en este caso. La cosecha mediante este método se hace muy fácil, ya que prácticamente no tienes que cavar para sacar las batatas. Así que si buscas un cultivo bastante sencillo, de poca dificultad, este es el tuyo, por sus escasas exigencias, ya que nos ofrece la posibilidad de dar buenos rendimientos en terrenos poco preparados o poco fértiles. Prefiere terrenos arenosos, pero se adapta a suelos arcillosos como el mío, por ejemplo, siempre y cuando desmenucemos el suelo o le demos alguna labor de arado. Tolera los fuertes vientos debido a su comportamiento rastrero y a la flexibilidad de sus tallos. Este cultivo es de climas tropicales y subtropicales, con temperaturas que pueden estar entre los 18 a 28 grados centígrados, pero tolera temperaturas mucho más calurosas. Por ejemplo, en mi zona se llega a unos 35 grados y la batata lo tolera muy bien. Ahora veremos cómo reproducirla. La forma más conveniente para la reproducción es por esquejes, pero si no pueden conseguirlos, también podrían conseguir la batata en un mercado y colocarla en una maceta con tierra y esperar a que los brotes crezcan unos 30 centímetros, para entonces cortarlos y trasplantarlos en otro lugar. Siembra en llantas. Bueno, aquí tenemos un esqueje, vamos a sacarlo de esta rama y si ustedes se fijan y notan aquí, podemos ver que están brotando las raíces. Aquí se puede ver también, así que precisamente, bueno, vamos a aprovechar esas raíces que están ahí y vamos a cortar por aquí. Quitamos un poco las hojas y muy bien, vamos a llevarlo acá nuevamente a nuestra maceta. Muy bien, y en este caso vamos a sembrarla así, acostadita. Procedemos a taparla con la tierra y listo. Eso sería todo. Ya tenemos nuestra batata trasplantada, así que lo que toca sería estar regándola constantemente, abonándola para que entonces ella pueda desarrollar lo mejor posible. Siembra en macetas o cubetas. Para este método prefiero utilizar cubetas de 18 litros. Se puede usar cubetas o macetas de un poco menos de capacidad si se prefiere. En mi caso, para mayor facilidad de cosecha en un futuro, le hago 2 cortes y amarro la cubeta con un cable en la parte de arriba. Aunque si deseas, solo hazle hoyos a las macetas para el drenaje. No es tan indispensable hacerle los cortes largos. Puedes agregarle tierra que esté bastante suelta en la medida de lo posible. Y si quieres agregarle tierra con algo de materia orgánica, todavía sería mejor. Hacemos un hoyo de unos 5 a 10 centímetros y enterramos una porción del esqueje de lado o de manera sesgada. La cubrimos con tierra y la presionamos un poco. Estas ramitas de batata son muy vigorosas, así que en poco tiempo estarán bien enraizadas. Siembra en camellones. Otro método que también podríamos utilizar para cultivar la batata es el de hacer camellones o camas de tierra. Esto lo hacemos con la ayuda de un azadón.
Este método nos será muy útil si en nuestro terreno o nuestra huerta el suelo es muy arcilloso o muy compacto. En este caso los esquejes que vamos a utilizar pueden ser de unos 30 o 40 centímetros de largo. El proceso de la siembra es bastante sencillo, simplemente colocamos nuestro esqueje a una profundidad de unos 15 centímetros aproximadamente y lo cubrimos con tierra. Luego presionamos solamente un poco y si ustedes desean pueden sembrarlo en forma vertical como yo lo hice, pero también pueden hacerlo de manera sesgada. Ya les muestro. El siguiente esqueje lo vamos a sembrar a una distancia de unos 30 a 40 centímetros. En este caso sería aquí. Y como les había mencionado, si ustedes desean también pueden sembrar la batata de manera sesgada o como acostadita. En ese caso vamos a hacer un hoyo así alargado y colocamos nuestro esqueje así como acostadito, en este caso así. Y se cubre toda esa porción. La siembra de esquejes de manera sesgada también es otro método que se emplea, así que pueden utilizarlo si ustedes desean. Aquí vamos a sembrar el siguiente. Así que este sería el método de siembra en camellones o camas de tierra. Si este método les parece más conveniente en el caso de ustedes, los animamos a usarlo. Propiedades alimenticias. La batata, camote o boniato, como también se le conoce, es un gran alimento para nuestra familia. Tiene más fibra que la papa, también contiene calcio, vitaminas A y C, y su color anaranjado se debe a su alto contenido de betacaroteno, igual que las zanahorias. Así que te animamos a añadir este cultivo en tu huertito, si aún no lo tienes. Y si ya lo cultivas o lo conoces, cuéntanos cómo se le llama en tu país y qué te parece este producto. Igual deja tus preguntas y una manito arriba si te gustó el video. Gracias por la atención y nos vemos en otro video de Creando tu Huertito.